Bien, vamos a hacer un recorrido y un breve repaso de lo que estuvimos trabajando hasta acá en todo este eje número 1. ¿Sí? Partimos de lo que es el concepto de la didáctica de la educación inicial. ¿Sí? Es una didáctica específica que va a proponer teorías acerca de cómo enseñar a niños menores de 6 años. ¿Qué significa esto de proponer teorías acerca de cómo enseñar? Significa que nos va a ir brindando ciertos criterios y ciertas pautas sobre, por ejemplo, cómo seleccionar los contenidos, cómo organizarlos, cómo evaluar. Todas esas pautas teniendo en cuenta la población que son los niños menores de 6 años. En este caso particular de la unidad curricular didáctica de la educación inicial 1, a su vez volvemos a recortar esta población y nos vamos a centrar en todas estas cuestiones a tener en cuenta para las propuestas de enseñanza, pero solamente para niños de 4 a 5 años, porque ustedes después van a tener una didáctica de la educación inicial 2 que les va a brindar las orientaciones para trabajar con niños menores de 4 años, los que pertenecen al jardín maternal, ¿sí? Entonces, decíamos que la didáctica de la educación inicial también va a ir tomando aportes de otras disciplinas. Una de ellas es la pedagogía, y ahí es que vimos estos enfoques. El enfoque de Reggio Emilia, las inteligencias múltiples, la libre corriente de la actividad, el enfoque Montessori y la pedagogía Waldorf. ¿Por qué tomamos estos enfoques y no otros? Porque estos fueron los enfoques que fueron actualizando la mirada de la didáctica sobre estas orientaciones de cómo enseñar, ¿sí? Son los que aún hoy están en vigencia. Bien, el siguiente tema que vimos fue el de los pilares, que también nos daba toda una serie de orientaciones divididas en 9 pilares acerca de qué tener en cuenta, cómo enseñar o cómo proponer ciertas propuestas, valga la redundancia, para el nivel inicial. Bien, y por último tenemos el tercer tema de este eje número 1 que tiene que ver con los objetivos y funciones del nivel inicial. Bien, estos objetivos y funciones nosotros los vamos a tomar de la Ley de Educación Nacional 26.206, que para ustedes ya debe ser conocida, ya debe ser familiar, seguro ya lo vieron en otras unidades curriculares y lo van a seguir viendo. Entonces, la ley menciona varios objetivos. Nosotros vamos a seleccionar estos 6. El primer objetivo que se plantea es el de promover aprendizajes y desarrollo en los niños de 45 días a 5 años. ¿Con cuál perspectiva? Teniéndolos en cuenta como sujetos de derechos y que son partícipes activos de ese proceso de formación integral. Volvemos acá a hablar de la formación integral como ya veíamos en los pilares y vamos a ver que es una idea que se va a repetir constantemente. Otro de los objetivos es el de favorecer la formación corporal y motriz a través de la educación física. Si nosotros pensamos en este objetivo, nos lleva o nos direcciona a un contenido que tiene que ver más con lo conceptual, ¿sí? La formación corporal y motriz desde la educación física. Ahora, tenemos otro objetivo, por otro lado, que tiene que ver con promover la solidaridad, la confianza, el cuidado, la amistad, el respeto, ¿sí? Son todas cuestiones que apuntan más al desarrollo de actitudes, a un contenido actitudinal. Otro de los objetivos del nivel inicial, desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través de distintos lenguajes, verbales y no verbales, y a partir de diferentes expresiones artísticas como la música, la expresión plástica, la literatura, ¿sí? Otra perspectiva diferente. Hablamos de lo motriz a partir de la educación física, hablamos de los lenguajes verbales y no verbales a partir también de
del movimiento que está relacionado con la educación física, pero también otras expresiones artísticas como la plástica, la música. Hablamos de contenidos actitudinales, ¿sí? Ahora, todo esto nosotros lo podemos englobar en este objetivo o está relacionado con todos los objetivos anteriores, este que vemos acá, el de promover el juego como un contenido de alto valor cultural. Esto ustedes ya lo vieron en materias como pedagogía, por ejemplo. Entonces, el juego como un contenido de alto valor cultural para el desarrollo cognitivo, para el desarrollo afectivo, para el desarrollo ético, estético, motor y social. Todo el desarrollo del niño va a estar dado a partir del juego, ¿sí? Todo lo que hablábamos antes, de lo corporal, lo actitudinal, las diferentes expresiones, a partir de la centralidad del juego, que también lo vimos en los pilares. Por último, otro de los objetivos tiene que ver con desarrollar la capacidad creativa y el placer por el conocimiento en las experiencias de aprendizaje. A esto tienen que apuntar las propuestas de aprendizaje que nosotros generemos. Bien, objetivos por un lado, por el otro lado tenemos las funciones. Bien, entonces objetivos y funciones son dos cuestiones diferentes. Objetivos hacia dónde nosotros tenemos que llegar, nuestro horizonte. Las funciones son aquellas cosas, ¿sí? Acciones que el nivel inicial sí o sí obligatoriamente tiene que realizar, tiene que cumplir. Primera función, garantizar el derecho del niño a la socialización, al conocimiento, a la creatividad, ¿sí? Promoviendo situaciones de aprendizaje sistemático de saberes vinculados al entorno social cotidiano y acorde a su edad. Acá tenemos un montón de orientaciones, ¿sí? Estamos hablando de socialización, estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de creatividad. Todo a partir de situaciones de aprendizaje sistemático. ¿Qué significa eso? Que un aprendizaje va encadenado al siguiente. Lo que yo aprendo hoy me tiene que servir para lo que viene mañana. Eso es un aprendizaje sistemático, ¿sí? Ese aprendizaje sistemático tiene que estar vinculado al entorno del niño, ¿sí? A su entorno social, a su entorno cotidiano y también tiene que estar acorde a su edad, ¿sí? Otras de las funciones del nivel inicial. Establece la necesidad de articular criterios o de articular a partir de criterios justamente con el primer ciclo. Primer ciclo sería primer año, segundo año, primer grado en realidad. Garantizando un criterio de continuidad en la construcción de los conocimientos, ¿sí? Tiene que ser continuado el cómo aprenden y lo que aprenden en el nivel inicial y en el primer ciclo. Otra de las funciones, privilegia las competencias transversales relacionadas al dominio de la lengua y la matemática, ¿sí? Lengua y matemática son competencias transversales, es decir, que atraviesan todos los espacios y todas las enseñanzas y los aprendizajes en el nivel inicial. Bien, y la última función. Esta es la función más general, ¿sí? Entonces, la intencionalidad educativa del nivel inicial, según la Ley Nacional de Educación, parte de la selección de saberes, formas culturales que van a implicar conceptos, explicaciones, interpretaciones, habilidades, ¿sí? Que van a promover la apropiación de saberes esenciales para el desarrollo integral y la socialización activa y creativa de los niños en su contexto social, ¿sí? Volvemos acá a hablar de lo que es el desarrollo integral. Dos vertientes, el desarrollo integral y la socialización
activa de los niños a partir de todos esos conceptos, esas explicaciones, interpretaciones y habilidades, ¿sí?, que se seleccionan en el nivel inicial. Entonces, si nosotros tenemos que hacer una integración de todo lo que vimos. Vimos enfoques, vimos pilares, vimos objetivos y funciones. Para la didáctica de la educación inicial, estos enfoques que nosotros vimos desde la pedagogía, entonces son diferentes maneras de posicionarse o de encarar una propuesta educativa, ¿sí? Van a ser opciones que el docente o que la institución va a realizar, ¿sí? Puede ser que un docente diga, no, yo creo que la pedagogía Waldorf es la más apropiada y entonces plantee sus propuestas de enseñanza a partir de esa pedagogía, ¿sí? Por eso es opcional, puede ser una opción del docente, puede ser una opción de la institución. Vimos los pilares, ¿sí?, que son cuestiones a tener en cuenta. Todos esos 9 pilares nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar nuestras propuestas. Y vimos los objetivos y funciones. Estos objetivos y funciones, sí o sí, nosotros como institución lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Hacia dónde vamos y qué es lo que sí o sí tenemos que hacer. Por eso les puse que son obligatorias. Vienen de una ley nacional, entonces sí o sí tienen que estar reflejadas en nuestra propuesta integral. Todo esto justamente nos va a servir, como vengo reiterando la palabra, para pensar nuestras propuestas. Y esto es lo que nos lleva a el segundo enfoque, que es la programación. Cuando nosotros programamos, sea un proyecto, sea un plan diario, nosotros tenemos que tener bien en claro y en mente estas 3 cuestiones: desde qué enfoque nos posicionamos, los pilares que tenemos que tener en cuenta y cuáles son los objetivos y funciones del nivel inicial.